Es un placer para mí, como siempre, venir a participar en el Foro del Agua, en el Foro de la Economía del Agua. Esta primera mesa tiene como objetivo, como contaba Raquel, tratar básicamente dos asuntos, la gestión de las sequías y la adaptación al cambio climático. Para ello contamos con dos expertos de talla mundial, no los voy a descubrir nada porque ya lo están viendo y cuando les escuchen lo van a entender mucho mejor. Yo no quiero hablar mucho porque, como decía antes Rubén Garrido, lo importante es que escuchemos a los que saben. Yo estoy aquí simplemente para ayudar a la conversación y para ayudar a descender al terreno, porque a veces que es muy complicado en un problema como este que nos perdamos en las grandes cifras y en los grandes datos, en las políticas. Y justo ayer, precisamente, intentando documentarme un poco sobre este asunto, se publicaron los últimos datos sobre la sequía en España, porque estamos sufriendo una potente sequía ya, y los pantanos están al 37,75% de su capacidad, que ya la cifra habla por sí sola, pero si lo comparan con cómo estaba hace un año, que rondaba el 50%, pues ya la cosa empieza a preocupar un poco más. Y si se compara con la media de los últimos 10 años, que superaba el 55%, pues todavía más. Es un problema trascendental de abordar y la cuestión es si se está abordando bien o no, que eso es lo que vamos a intentar dilucidar con estos dos expertos. Y luego está la adaptación al cambio climático. Hoy, sin ir más lejos, en Madrid no se puede aparcar en la zona de residentes, salvo que sea residente, por un problema de contaminación. Ha llovido una vez, un día, en los últimos 2 meses en buena parte de España, en Madrid en concreto. Ya que estamos en Madrid, lo circunscribo aquí. O sea que realmente hay un problema que tenemos que afrontar y que tenemos que abordar. Entonces, partiendo de estos dos pequeños parámetros y de estos dos pequeños datos, no me quiero demorar más, así que doy paso a Gonzalo de la Cámara y al profesor Michael Hahnemann, profesor de Arizona, de la Universidad de Arizona, para que nos iluminen. Profesor, cuando quiera. Your turn. Yes. Buenos días. Es un placer y un honor para mí estar aquí con estos colegas tan distinguidos y este público tan distinguido. Como introducción, decir que soy un inglés que se fue a América, se casó con una americana y ha hecho su carrera profesional en América. Crecí en Manchester, uno de los peores lugares, que luego he estado en California 35 años, en California, Arizona, en los últimos 6 años, en uno de los sitios más secos. Crecí en de los más húmedos, lluviosos y luego en los secos. Quiero hablarles de la experiencia de California, pero es importante recordar que el agua tiene distintos problemas económicos. El agua, financieramente y políticamente, es más difícil de colocar que cualquier otro recurso, porque tiene características especiales físicas y políticas. Y como resultado, los problemas del agua son endémicos en la vida humana. Desde que hay vida humana en la Tierra ha habido problemas con el agua. Digamos que los detalles cambian según los lugares, pero los temas básicos, los problemas básicos generalmente son los mismos en cualquier lugar del planeta. Así que podemos aprender de otros países, de otros momentos de la historia. No sé cuál tengo que apretar. Entonces, un poco de información sobre California. California es muy variada. Llueve en las montañas al norte y al este. El norte tiene 1,5 metros de precipitaciones. San Francisco tiene un 25 a 30 centímetros. Los Ángeles tiene 12 centímetros de pluviometría. Arizona, la mitad a la derecha, quizás tenga 8 o 9. El agua cae en sitios donde la gente no vive y en momentos del año donde no se utiliza el agua. California tiene 2 proyectos principales de agua. A principios
del principio del siglo XX se implementó el primer plan y luego ha habido otros. Yo llegué en el 76 a Berkeley, año en el que California vivió una de sus peores sequías. Y en ese año yo estaba encantado, no sabía que llovía en California y me encantaba que no lloviese en el primer invierno en California. Y cuando empezó a llover los siguientes inviernos, pues ya no me gustó tanto. Digamos que en la era después de la Segunda Guerra Mundial ha habido 4 principales sequías. Y voy a explicar que para conseguir los cambios necesitamos 2 condiciones. Necesitamos una crisis, una sequía, y también se necesita un liderazgo. Y lo que es sorprendente de esta historia es que en 2 sequías se tomaron acciones del gobernador Brown. Hubo otros gobernadores, que vivieron 2 sequías, pero estos gobernadores no hicieron nada comparable a lo que hizo el gobernador Brown. Esto resume, más de lo que puedan leer, lo que ocurrió en estas sequías de las que les hablo. Así que voy a centrarme en el uso urbano del agua. Quizás se pregunten, si hay una sequía, ¿qué hace el gobierno estatal de California o el gobierno federal? Bueno, la respuesta más corta es nada especial. Hay un sistema de derechos de agua y, en general, creo que es algo muy importante. No hay ninguna regulación ni supervisión política y económica del suministro de agua en Estados Unidos, porque la mayoría de esto del agua es provista por el sistema público. Entonces, la idea es que el sistema público va a tener precios razonables, con lo cual no se necesita una regulación. La regulación, sobre todo de la energía, cambió con la crisis energética de los años 70 y amplió su enfoque para ver, además, la eficiencia en la planificación de los suministros, la eficiencia en el diseño de los precios. Y todas estas son cosas importantes para sistemas tanto públicos como privados. Así que California amplió su regulación el suministro energético, tanto para los sistemas públicos como privados. Y esto también ocurrió para los sistemas de agua. En California tenemos 2 agencias del agua. El Departamento de Recursos de Agua, que es el más importante, o los recursos hídricos, pero es una agencia de planificación que no tiene una autoridad jurídica sobre los derechos del agua. La agencia que tiene autoridad y derechos es el Consejo de Control de Recursos Hídricos Estatal, y ha tenido muy poco poder en su historia. Y ha tenido poco poder porque los usuarios del agua no quieren ser regulados. Así que vemos el estado de California, la mayoría del tiempo vemos que el Departamento de Recursos Hídrico no ha tenido la autoridad jurídica sobre el uso del agua. Así que es la agencia visible, sí, pero es parte de un sistema de autorregulación que es establecido por las agencias de suministro de agua. Y esto cambió con ciertas sequías. La ley del agua está aquí. California y otros estados del oeste tiene el requisito de que tiene que utilizarse de manera beneficiosa y de manera razonable. ¿Pero qué significa beneficiosa y razonable? Hasta hace poco esto no significaba nada. Teníamos que ser muy imaginativos para utilizar el agua de una manera que fuera considerada razonable. Por ejemplo, si inundabas un campo para a matar con algunos de las plagas que teníamos, pues esto era razonable. Pero esto ha ido cambiando poco a poco. Así que el suministro del agua está fragmentado, está descentralizado y las agencias tienen sus propios recursos hídricos, sus propios derechos de agua, y ellos gestionan sus escaseces de aguas como lo vean. Y, por ejemplo,
el Estado no hace nada más que ofrecer soporte, apoyo moral a los usuarios, pero las decisiones las toman los sistemas de suministro de agua individualmente. Y esto es lo que ha cambiado en las sequías más recientes. Así que hay dos enfoques y son cuestiones difíciles. Es una cuestión difícil de saber cuál es el adecuado, pero un enfoque es que tenemos un sistema de derechos de agua donde el sistema no funciona automáticamente si hay sequía o no, sino que es como un estado, una autoridad de alto nivel como del gobierno de California o nacional, no tienen que hacer nada porque quizás sitios que funcionan, otros no, pero bueno, en general la situación funciona y el sistema se gestiona solo. Y luego los derechos del agua, que datan de 100, 150 años, no son la única base para distribuir el agua. La población es mucho mayor. Hay distintos usos de agua, tenemos usos in-stream, tenemos el cambio climático, con lo cual puede que haya la necesidad de reorganizar estos derechos del agua y no solo basarnos en los derechos establecidos hace ya años. Esta es otra pregunta candente. ¿Se necesita intervención? La intervención puede ser malentendida, puede ser muy restrictiva, pero ese es el tema subyacente que se trata en California y del que quiero hablar. Así que vamos a ver rápidamente las series de acontecimientos que hemos vivido en California. Esencialmente, hasta la última sequía, todo estaba gestionado por la autorregulación de las agencias del agua, combinado con algunas agencias. Uno de los requisitos incluidos en el 83 es que las agencias de agua tienen que producir un informe cada 5 años, quinquenal, estudiando los 25 siguientes años. ¿Cuál será la demanda que haya en los próximos 25 años? ¿Cuáles serán los suministros? ¿Cuáles serán las fuentes que desarrollarán los recursos? Y después este requisito se añadió otro requisito para que si hay una sequía, si consideran que va a haber una sequía en los próximos 25 años, ¿cómo lo van a gestionar? ¿Cómo van a responder a esa sequía las agencias? En 2000 agregaron un capítulo para ver si iban a utilizar agua reciclada y cómo iban a planificar el uso del agua reciclada. En 2005 empezaron a difundir todos los resultados. Entonces, como ven, estos informes eran enviados al Departamento de Recursos Hídricos, pero quedaban ahí en los cajones y nada se hacía. Entonces, no se hacía nada, pero sí es una manera de ver que era lo que se intentaba al menos hacer con el uso del agua. Luego la intervención siguiente, que es de alguna manera no tradicional, viene de algo que es un poco lateral, digamos, que tiene que ver con los esfuerzos estatales para controlar la diversión de agua, la separación de las aguas para dedicarlas en la zona central de California y llevarla a las zonas urbanas del sur de California. Esto empezó en 1949 y a partir de esa época el Estado nunca había podido tomar una decisión sobre la cantidad de agua que se podía llevar hacia otras zonas y cuál era la protección medioambiental necesaria. Todo esto empezó a partir de 1949. Los primeros intentos más serios para hacer una redistribución del agua empezaron a ocurrir a partir de 1977 en medio de una gran sequía. Los usuarios del agua pensaban que esta redistribución del agua era muy generoso, había otros que pensaban que esta redistribución del agua era demasiado restringido, había cuestiones técnicas que también había que tener en cuenta, pero resulta que en 1986 volvieron a hacer este ejercicio y entonces a partir de ese momento que yo empezaba a trabajar en cuestiones económicas, entre 1986 y 1993 nos pusimos a estudiar la parte económica. Entonces se decidió proponer en noviembre de 1998
Y el presidente del consejo, que había trabajado en Arizona durante 5 años antes de llegar a California, el director de este consejo quería repetir lo que se había hecho en Arizona en California. En un momento en el que había un estrés de agua, quería imponer una utilización de 160 galones por persona, pero por día además. Pero aumentaron esto unos 25 galones, lo cual es imposible. El informe tenía una propuesta: limitar la utilización urbana del agua en California a 160 galones por persona. En aquel momento no olvidemos que la cifra era 210 galones. Hubo muchísima oposición, el presidente del consejo tuvo que luchar mucho, pero hicimos un proceso que llamamos BMP. En lugar de establecer un tope a la cantidad de agua, identificamos las prácticas de conservación, es decir, las mejores prácticas de gestión, BMP en inglés, y empezamos a implementar estas mejores prácticas. Entonces, si tenemos 160 galones por persona por día, muy bien. Si no se llega, pues igual estaremos cumpliendo este tope, porque habríamos hecho nuestro esfuerzo para llegar a esta cantidad. Yo formé parte de estas negociaciones, yo personalmente, y acabamos con 2 listas de prácticas, la lista A y la lista B. La lista A eran prácticas de las agencias de aguas que se habían prestado voluntariamente a este acuerdo y que cumplían con lo necesario. La lista B eran las cosas que no eran absolutamente obligatorias. En la lista A estaban todo aquello que hacían la Agencia de Gestión del Agua, y el B, aquello que no era obligatorio, pero que podía utilizarse de todas maneras. Fue un ejercicio de todas maneras de autorregulación, esto de dividir las posibilidades de acción en la lista A y la lista B. El tema más problemático era que con las regulaciones eran muy fuertes y entonces había una resistencia, no por parte de las agencias, sino de parte del lobby de la construcción en California, porque decía que esto iba a impactar la construcción de nuevas viviendas. Esta es la lista de cosas cubiertas, y había programas de conservación en el número 5, pero no había restricciones demasiado sustantivas, como pueden ver. Esto fue en 1991, pero llegamos un poco más adelante, a 2007, en la que en el 91-92 había una sequía, y a partir de ahí pasamos al 2007. 2 cosas ocurrieron en esta época. Por un lado, el colapso económico de Estados Unidos, pero también el mercado inmobiliario, que entró en crisis. Desde entonces ha habido una reducción bastante significativa del uso del agua en todo Estados Unidos. No queda muy claro por qué. Hay muchísimas cosas que explican que en el mercado inmobiliario pues había muchos problemas, pero también había reducción de la producción industrial. Entonces el gobierno estableció normas de conservación para los baños que entraron en vigor en 2000. Pero si nos centramos en California, pues hemos de decir que sí, teníamos una sequía, lo que dio lugar a una serie de legislaciones sin precedentes sobre las sequías. La legislación previamente era impuesta, y la última sesión de promulgación de esta ley en noviembre del 2009 se llegó a un compromiso de parte del gobernador Schwarzenegger. Entonces, se decidió la utilización del agua para fines agrícolas, y entonces se decidió reducir la utilización de los topes de agua hasta 2020, y el proceso
no iba a estar administrado por la Agencia de Derechos de Agua, sino por la Agencia de Planificación. Hay distintos principios que aparecieron en este proceso de regulación del agua hasta 2020. Una reducción del 10% en 2015, que es fundamentalmente 8 años después de haber empezado el proceso, y luego se quería llegar a una reducción del 20% del uso de agua en 2020, pero el Estado tiene unas 10 zonas hidrológicas más o menos, y el objetivo no era trabajar agencia de agua por agencia de agua, sino región por región, para tener distintas cifras. Entonces, este proceso de conservación, pues llegamos al 2010 con negociaciones. No queda claro si existían sanciones si no se operaba de esta manera, pero la región, si una región no llegaba a cumplir sus objetivos, pues no quedaba claro a quién se iba a dirigir para poder abordar el tema. Las últimas diapositivas de las que hablaré de la sequía, entonces dijimos, el gobernador Brown mostró autoridad inusual durante la primera sequía, pero la sequía terminó después de un invierno y luego la presión ya no existía tanto. Entonces es un seguimiento de la gestión del agua. Entonces, ¿qué hizo él? En 2014 pues utilizó las mismas herramientas. Entonces, esto es una historia entre la Agencia de Gestión y de Control del Agua y el Departamento de Recursos Hídricos. El Consejo de Gestión Hídrica pues tenía una cierta presión moral, pero este consejo no tiene autoridad moral. La agencia nunca aparecía en televisión diciendo nada. Entonces, lo que yo pienso de todo esto es porque los usuarios del agua no querían que este consejo los regulara, porque la agencia de gestión del agua pues tiene que tener una gestión beneficiosa de los usos de la misma. Y entonces decían, si hay una conservación inadecuada en una ciudad concreta, pues el uso del agua es no adecuada. En 2014, llegamos al 2014, que es cuando llegamos a tener una oferta de agua bastante escasa, pero pensábamos, si llegábamos, ¿qué pasa si nos quedamos sin reservas de agua? Y ahí empezó la verdadera crisis. Y entonces el gobernador dijo que la agencia de gestión del agua iba a ser la agencia líder y que se tenía que encargar de la cuestión de la gestión del agua. Entonces, el gobernador declaró el estado de emergencia en primer lugar en abril de 2014, con algunas exigencias para controlar el uso urbano del agua. No estoy hablando del uso agrícola, sino del uso urbano. Entonces, citaron una serie de reglamentos y de leyes y de legislación para poder minimizar. Por ejemplo, entre otras medidas, era utilizar la menos cantidad posible de agua para lavar los coches, etc. Bien, estamos en 2014. Bueno, luego también tenían muchas recomendaciones. Llegamos al 2015, el próximo año más grave de la sequía, sin precedentes este año. El gobernador avanzó y pidió que todas las agencias de agua urbana redujeran el uso de agua un 20% a partir de junio, en comparación con lo que habían hecho 2 años antes, en 2014. Esta regulación estaba en armonía y la reducción variaba. Al principio era de un 20% para todas las agencias, pero luego pasó a una variación en algunas agencias tenían un 30%, un 35%, o
Entonces, como ven, había una lista diferenciada de las distintas agencias y de la cantidad de agua que podían utilizar, y las agencias tenían que informar de cómo hacían la utilización del agua cada mes. Así que llegamos a lo que ocurrió hace un año. El gobierno promulgó una orden ejecutiva. El tema es, la sequía sigue, ¿qué pasa con la situación? Entonces el gobierno promulgó una orden ejecutiva para que la conservación fuera una cuestión de vida, lo que exigía que el agua, que el Consejo del Agua y la Agencia de Derechos del Agua promulgaran estándares para el uso del agua, para que cada agencia además siguiera informando sobre el uso del agua, informes que debían ser enviados al Consejo de Derechos del Agua una vez al mes. Y además las agencias tenían que abrir un proceso para establecer prohibiciones sobre algunos usos del agua. Entonces, la agencia del agua tenía que identificar cuáles iban a ser los usos de la misma y cuáles iban a ser los distintos elementos. Bien, entonces el gobernador promulgó una orden ejecutiva que puede ser revocada por gobiernos posteriores. Entonces, el gobierno nombró, es decir, el consejo es nombrado por este gobierno, pero cada gobierno puede nombrar a gente que tiene distintas opiniones. Esto de todas maneras lo tenemos en la legislación, pero hay cosas que pueden cambiar cuando los gobernadores cambian. Ningún gobernador, a diferencia del gobernador Brown de California, ha mostrado una inclinación a cambiar demasiado las cosas. Entonces, ¿cómo es el futuro para nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber una excepción? ¿Podremos replicar las cosas en el futuro o cómo ocurrirán las cosas en el futuro? Para terminar, quería decir 2 o 3 cosas. Por un lado, tenemos la autorregulación, pero también tenemos una intervención que cubre todas las agencias de gestión del agua urbana. Entonces, en Arizona, en los años 80, establecieron un sistema por el que se establecían cuáles eran las áreas que tenían mayor estrés de agua y luego se podía imponer una regulación en esas zonas. Y la persona que era el presidente del consejo y con la persona con la que yo estaba trabajando en 1988 era el vicepresidente del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona, que fueron los que establecieron esta identificación de las zonas con estrés en Arizona, entre las que se encontraban Phoenix. Entonces, pero el tema es que este sistema no ha tenido un seguimiento y luego la sequía se ha aliviado porque a finales de los años 80 Arizona ha empezado a recibir agua del proyecto de gestión hídrica de Arizona en general. Entonces se utilizaba agua del río Colorado para irrigar esas zonas. Entonces, la sequía extrema ha sido controlada, pero no por los mecanismos regulatorios o con todos estos mecanismos, al menos no completamente. Unos minutos para decir lo último quería decir. El mayor problema para las agencias públicas de gestión del agua en Estados Unidos es la incapacidad de tener ingresos a través de los derechos. No están regulados formalmente, reciben presiones políticas de los alcaldes o de los ayuntamientos o de los consejos y hay una presión muy fuerte para mantener y hacer cumplir la legislación hídrica. Pero se necesitan cambios. El personal todo lo sabe esto, pero no tienen un apoyo político porque nadie dice tenemos una gran inversión, tenemos una inversión que una estructura, que es obsoleta y se necesitan millones de dólares para la renovación, pero no hay cobertura política de todo esto. Estamos obligados a hacer esto por la Comisión de Utilidad Pública, o de Servicios Públicos, pero esta Comisión de Servicios Públicos, que trabaja con la Comisión Estatal de Energía,
para regular la planificación, pero para empresas energéticas. Entonces lanzan una orden que dice que las energías renovables tienen que ser las fundamentales para generar energía seguidas del gas natural y del petróleo, pero no hay ninguna entidad que supervise la operación de los sistemas públicos de gestión del agua. Y la cuestión financiera forma parte fundamental de todo esto. Porque hay dos cosas que hay que saber. Hay nuevas inversiones, pero hay algo nuevo, hay cosas diferentes. Y es un problema que las agencias de gestión del agua han tenido durante muchas décadas. Si uno no ajusta los derechos, va a haber reducción de ingresos. Hay que aumentar los costes. Entonces se necesita un cierto volumen de flujo. Y si no hay buenos sistemas, los gastos para operar un sistema agua y evitar que pase el agua es más bajo que el diseñado. Pero si hay problemas financieros asociados a problemas que son cada vez más caros de conservación, y si te dicen que lo que tienes que hacer es aumentar la conservación, pues vas a tener mayores problemas. Entonces la cuestión en general que uno se hace es la siguiente: el sistema está bien, está fragmentado, y cada agencia tiene el incentivo para prestar atención a las distintas contingencias de las sequías, están las cosas bien, las agencias tienen que hacer su trabajo y el Estado se tiene que apartar, o tenemos por otro lado una presión justificada del Estado. Pero también tenemos una cuestión y que creo que esta cuestión creo que podemos abordarla más en detalle durante la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Hahnemann, por su radiografía de California, que esa es la razón por la que le hemos invitado a este foro de la economía del agua, porque California tiene muchas similitudes con España, sobre todo con la costa mediterránea española, en cuanto a clima, en cuanto a recursos hídricos, en cuanto al uso que se hace del agua, porque el 70%, igual que en España, va destinado a la agricultura. Como contraparte, Gonzalo de la Cámara, un poco la situación en nuestro país. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, además de responsable por lo que voy a decir a continuación, me siento responsable también por invitar a este panel de expertos desde el Foro de la Economía del Agua. Agradezco mucho la presencia de Michael Hahnemann y del resto de los expertos. Quisiera justificar brevemente por qué el protagonismo de California. No solo por lo que señalaba Miguel Ángel de las similitudes evidentes, las analogías que se pueden construir entre California y España, también por la reciente sequía que se ha mencionado en la presentación de Michael Hahnemann y la sequía que en este momento estamos viviendo en España. Estamos atravesando el tercer año de sequía consecutiva. En algunas cuencas la sequía fue declarada ya hace 3 años, en el Júcar, en el Segura. El Duero se ha incorporado y empezamos a observar problemas en otras demarcaciones hidrográficas del país. Pero hay una razón más. Tenemos aquí, van a escuchar esta mañana a 2 personas. Una la han escuchado ya, Michael Hahnemann, quizá me atrevería a decir la mente más lúcida en el mundo de la economía del agua a nivel internacional. Y tenemos también a una persona que ha lidiado con buena parte de los problemas prácticos a los que había que enfrentarse para gestionar la sequía de California que se ha mencionado, que es Paula Kehoe, que intervendrá a continuación, la directora de recursos hídricos de la San Francisco Public Utility Commission. Me parece que esto nos va a proporcionar una visión muy interesante y algunas de las lecciones que señalaba Michael me parecen interesantes también para reflexionar desde la perspectiva de España. Cuando uno intenta reflexionar sobre en qué contexto tenemos que tomar decisiones, nos encontramos con lo siguiente. Cuando uno espera la sequía para tomar decisiones, como economista sabe al menos 2 cosas. 1, que la gama de opciones se limita y 2, que el coste de cada una de esas alternativas es más alto. Es decir, estamos tomando decisiones en el peor momento posible, ya llegamos tarde. Y la sequía, en tanto que manifestación crónica de manifestación aguda de una enfermedad crónica que tiene que ver con la escasez estructural, que en el caso español se traslada a un riesgo de desertificación de 2/3 partes del territorio y que además nos enfrenta a nuestro desafío fundamental, que sería garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo. Diría que en todo el territorio, pero definitivamente en algunas partes del territorio de manera más intensa.
esta situación es un recordatorio de que ya hemos hecho las cosas mal y de que en gran medida la sequía fue una elección, no es una maldición del cielo, sino que fue una elección de nuestra sociedad a la hora de tomar determinadas decisiones sobre cómo gestionar sus actividades económicas, cómo establecer un modelo productivo concreto, etc. Ahora, tampoco voy a fustigarme, tampoco es que seamos estrictamente culpables de todo. Teníamos buenos incentivos para tomar malas decisiones. Y quiero enfatizar mucho sobre esta idea porque desde el punto de vista del análisis económico es fundamental reconocer que cuando la gente toma malas decisiones, a veces toma malas decisiones porque está mal informado, a veces porque perdió la cabeza, pero muchas veces toma malas decisiones porque tiene buenos incentivos para tomar decisiones erróneas. Y quiero enfatizar precisamente sobre esto. Si pensamos en algunos otros ejemplos, recordamos algo importante, y esta es una de las aportaciones, desde mi punto de vista, significativas del Foro de la Economía del Agua. Estamos, además de intentando poner nuevos temas sobre la agenda del debate público, sobre la gestión de recursos hídricos y del ciclo urbano del agua, estamos intentando mantener un recordatorio que yo creo que en estos tiempos, en la coyuntura política que está viviendo en este momento España, es especialmente relevante. Y es recordar algo tan importante como que lo que ocurre en España no solo ocurre en España. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de California, que no es exactamente idéntico, pero que sí que tiene muchas similitudes. Si observamos, por ejemplo, la tremenda reforma legal que se hizo en el caso de Australia, donde, sobre todo en la parte sur del país, aunque cada vez se va desplazando más hacia el norte el riesgo de sequía, nos encontramos con que se hizo una reforma importantísima, quizá la reforma más importante que se ha hecho en una legislación de agua, pero se hizo después de 14 años de sequía, en 2 periodos más o menos consecutivos. ¿Sí? Y esa reforma es una reforma ambiciosísima que pone a Australia en una situación, en términos relativos, mejor que otros países para enfrentarse a la gestión de recursos hídricos, pero que, como hemos venido comentando en un paseo muy agradable cruzando por la plaza de Cibeles, todavía sigue proporcionando errores. Y hay algo importante en lo que se ha señalado de California. California está en este momento introduciendo innovaciones importantes para protegerse, para aumentar su nivel de resiliencia en relación a potenciales sequías en el futuro, que vendrán seguro, serán más recurrentes, más intensas, generarán mayor impacto, pero esa protección que está adoptando es precaria todavía. Como se ha señalado aquí, se necesita fortalecer institucionalmente esa gestión de sequías de una manera preventiva y no solo reactiva, como veremos luego para el caso de España. Yo pensaba que si uno se encuentra en una situación en la cual tiene una crisis económica, pero no tiene una crisis de agua, más o menos puede salir adelante. ¿Sí? En un país como España, más o menos puede salir adelante. Si tiene una crisis de agua, pero no tiene una crisis económica, entonces se utiliza ese recurso tan antiguo de recurrir a subsidios por parte del Estado para que nos ayude a aliviar los problemas que se generan en relación a la crisis de agua. Ahora bien, si se produce, como por ejemplo, en los estados de Río y Sao Paulo en Brasil, donde he estado trabajando recientemente con Ian Barker, si se produce al mismo tiempo una crisis institucional, una crisis política, una crisis social, una crisis económica y una crisis de agua, es la tormenta perfecta. Bueno, pues eso que se está viviendo en Sao Paulo y en Río de Janeiro, cambiando, si se quiere, la escala, introduciendo todos los matices que sean necesarios, es exactamente lo que estamos viendo en este momento en España. Tenemos una sequía, tenemos una crisis de agua seria, todavía no hemos salido de una crisis económica muy profunda, el país tiene un nivel de deuda pública por encima del 100% del Producto Interior Bruto, problemas para cumplir con sus compromisos de consolidación fiscal y de lucha contra el déficit público, y en ese contexto tenemos una crisis social, una crisis de valores, una crisis política y una sequía pertinaz, que ya está generando no solo impactos económicos, sino enfrentamientos territoriales, exacerbación de los conflictos en relación al agua. ¿Qué 3 elementos nos permiten entender por qué se dan sequías en España? Pues creo que es la suma de 3 cosas. La primera, efectivamente, es, si se quiere, una restricción desde un punto de vista meteorológico, restricción que también disfrutamos, ¿verdad? Es decir, hoy estamos a finales de octubre, estamos disfrutando un día primaveral maravilloso, ¿sí? Pero esto genera problemas. Tenemos una meteorología muy exigente, se han producido en el último año hidrológico una reducción en promedio de las precipitaciones de un 14%, que en algunos lugares donde tradicionalmente estos problemas no eran tan agudos, como por ejemplo Galicia, ha sido una reducción del más del 25% en las aportaciones. Eso, si lo trasladamos a la concepción de lo que es una sequía hidrológica,
se traslada en las reducciones que mencionaba Miguel Ángel antes, es decir, estamos con las reservas a 1/3 de su capacidad instalada y en algunos lugares en la cuenca del Segura por debajo del 15% de su capacidad instalada. Pero esto es solo parte del problema, esto es solo parte de la dificultad. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Esto es España. Y en California la meteorología, la climatología no va a mejorar. Tampoco va a mejorar en el caso español. De hecho, todo lo contrario, nos encontraremos con fenómenos más recurrentes de sequías, sequías cada vez más graves, cada vez menos distancia entre una sequía y otra, y algo que Michael Hahnemann señalaba ayer, y es el problema de las sequías plurianuales. No tenemos descanso. No tenemos la posibilidad de tener un año seco y un año húmedo que nos permita recuperarnos, sino que aquí se nos acumulan los problemas, forzando en términos de estrés a todo el sistema de gestión de recursos hídricos. Pero este es el primer factor. El segundo factor es que, como decía antes, tenemos buenos incentivos, aunque sean incentivos perversos, para aprovechar determinadas ventajas comparativas que se dan en relación a otros países, por ejemplo, para el desarrollo de un sector turístico que está entre los 2 o 3 más importantes del mundo, el desarrollo de un sector agrícola que aporta el 16% del valor añadido bruto de toda la Unión Europea, pese a que solo contribuye a un porcentaje mínimo del Producto Interior Bruto español. Algo similar a lo que ocurre en California, uno de los sectores agrícolas más desarrollados del planeta, con una contribución mínima al Producto Interior Bruto de California y al empleo de California, pero que, si no me equivoco, supone algo así como el 45 o el 50% de todos los productos de huerta que se sirven al resto del país. Y en esa situación concreta nos encontramos con que para otro tipo de sectores económicos también hay una serie de ventajas comparativas. No olvidemos que tenemos bastante territorio, que nuestra población se concentra en determinados lugares, dejando mucho espacio para otras actividades económicas en espacios que son desiertos poblacionales, que tenemos además muchas más horas de sol efectivas que el resto de la Unión Europea, que tenemos un coste laboral lamentablemente bastante competitivo en relación al resto de la Unión Europea, y esto genera condiciones muy favorables para el desempeño macroeconómico de determinados sectores, pero nos enfrenta a la idea de que el insumo productivo básico para esos sectores no está disponible en la cantidad y en la calidad que nos gustaría, lo cual establece un factor limitante para las pautas de desarrollo económico y social del país. Y hay un tercer factor fundamental. El tercer factor tiene que ver con el hecho de que hay una falla masiva de gobernanza. Podría poner muchísimos ejemplos, algunos de ellos, por cierto, similares a los problemas que nos ha mencionado Michael Hahnemann en relación a California. Tenemos algún problema respecto a la definición y al cumplimiento de los derechos de propiedad, es decir, de derechos de uso y aprovechamiento de agua. Tenemos problemas en lo que se refiere al control de las aguas subterráneas. Sabemos que hay un recurso, no conocemos exactamente las características de ese recurso, sabemos de facto que en determinadas zonas del país hay decenas de miles de extracciones clandestinas de esos recursos, pero es que tenemos incentivos para utilizar ese recurso. ¿Por qué? Porque extraer agua de un acuífero implica para el regante asumir solo el coste energético del bombeo, mientras que si tiene que pagar por el metro cúbico de agua desalada, para el cual España también está muy bien preparada, tiene que pagar por encima del euro el metro cúbico. Es decir, no hay demanda efectiva para unas plantas que ya están pagadas y sobre las cuales estamos amenazados de que nos inicien procedimientos de infracción por parte de las instituciones de la Unión Europea. ¿Sí? Bien, no quiero extenderme mucho más, pero sí querría mencionar algún tema más. El primero es, en presencia de todos estos desafíos, que no son, si se quiere, catastróficos, pero que son importantes, yo diría que resulta grotesco que estemos en el sector del agua permanentemente discutiendo cuestiones que son absolutamente circunstanciales, instrumentales y menores en relación a estos desafíos. ¿Sí? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las discusiones que todos ustedes conocen mejor que yo en relación a los modelos de gestión. Así debe prevalecer un modelo público o un modelo privado. De verdad, me resulta grotesco que estemos discutiendo sobre estas cosas en presencia de estas amenazas al interés general. Por otro lado, creo que es importante reflexionar sobre algunas cuestiones. Señalaba Michael Hahnemann, en una de sus últimas slides, señalaba, por ejemplo, algunas cuestiones que me parece que nos deberíamos hacer como sociedad. Y no solo los que estamos aquí, sino la sociedad en su conjunto. ¿Cómo vamos a pagar por determinadas infraestructuras? ¿Realmente tenemos margen para seguir invirtiendo en infraestructuras cuando en la práctica la mayor parte de los ríos españoles están ya altamente regulados?
¿qué posibilidad tenemos para garantizar que nuestras tarifas no solo resuelven un problema ex post, hacia atrás, un problema financiero de recuperación de costes, sino que además se generan señales para estos esfuerzos de conservación de agua, de eficiencia en el uso de agua que son imprescindibles? Es decir, ¿en qué sentido la tarifa, además de ser un mecanismo financiero de recuperación de costes, puede ser un mecanismo económico que lance incentivos adecuados a la sociedad? Y no solo eso, ¿cómo hacemos para garantizar que nuestro sistema de precios nos permite avanzar en enfrentar la seguridad hídrica a medio y largo plazo? Pero se me ocurren muchas otras cuestiones, algunas de las cuales, por cierto, van a aparecer en las dos discusiones posteriores. ¿Qué tenemos que considerar en relación a nuestras pautas de desarrollo regional? ¿Realmente podemos resolver los problemas de las ciudades sin resolver los problemas fuera de las ciudades? En países que tienen un consumo de agua por parte de la agricultura que les consume ya el 70% del recurso. ¿Tenemos capacidad real para planificar los sistemas de saneamiento de manera independiente a los sistemas de abastecimiento, o estamos cometiendo un error? ¿No debería haber una planificación integrada en la que los sistemas de abastecimiento y los sistemas de saneamiento se planificasen al unísono? ¿Podemos tomar decisiones aisladas en el sector energético y en el sector de agua? Ayer se produjo el precio récord en España en el mix de generación eléctrica. No es la única razón, pero una razón tiene que ver con la reducción de aportaciones al mix por parte de la generación hidroeléctrica. ¿Cada año seco nos vamos a enfrentar a mayores precios de la energía o vamos a protegernos también? ¿Podemos resolver los problemas de provisión de servicios de agua sin haber resuelto determinados problemas de provisión de servicios energéticos? ¿Qué pasó en España con los esfuerzos que se hicieron, ingentes, con dinero de todos ustedes, dinero de los contribuyentes, para contribuir a modernizar los sistemas de regadío, consiguiendo importantes ahorros en parcela, pero que han disparado los consumos energéticos para los regantes? ¿Está nuestro sistema energético preparado para mejorar en eficiencia en el uso de agua en la agricultura? ¿Tenemos claro de dónde vienen nuestros productos alimenticios? ¿Tenemos claro de dónde vienen los productos que llegan a nuestra mesa? Lucy Pia-Plushke de FAO nos ilustrará precisamente sobre estas discusiones. Cómo para resolver determinados problemas que se dan en las ciudades tenemos que pensar fuera de las ciudades. Bien, en este contexto, en el contexto de la restricción que supone, o la oportunidad que supone, la posibilidad de adaptarse al cambio climático, la necesidad de comprometernos con desafíos de medio y largo plazo para garantizar la seguridad hídrica y la necesidad de anticiparnos y no solo trabajar con medidas reactivas respecto a la sequía, porque España es experta en gestionar crisis, pero tiene mucho que aprender a la hora de gestionar riesgos. Llega la sequía y nosotros pagamos compensaciones a los agricultores, les anticipamos fondos europeos, somos capaces de subsidiar determinadas medidas de emergencia, pero sin embargo estamos fracasando a la hora de proporcionar un verdadero sistema preventivo que gestione el recurso, que nos garantice seguridad hídrica y que aumente nuestra resiliencia y la de nuestras ciudades de cara a posteriores sequías. Gracias, Gonzalo. Lo primero, dos reflexiones que me suscitan las intervenciones tanto del profesor Hahnemann como de Gonzalo. La primera es que quizá deberíamos empezar a cambiar el concepto de buen tiempo, ¿no? Porque tenemos por buen tiempo el sol brillante y el cielo azul, y quizá deberíamos empezar a hablar de que esto, que un 25 de octubre tengamos 28 grados, pues igual no es lo normal, al menos en Madrid. Y lo segundo, que eso tan humano de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Que las medidas se toman cuando tenemos el problema encima y no antes. ¿Cómo se puede abordar eso? ¿Qué es lo que deberíamos hacer las autoridades, tanto las californianas como las españolas, para prevenir todo eso? Gracias. Para no responder solo cuando tenemos la sequía encima. El tema es planificar con antelación. Gestionar fuegos, inundaciones. Hoy en día las autoridades públicas tienen ejercicios de emergencias donde hacen simulaciones del efecto de un incendio, de una inundación, de un desastre, de un avión que se estrella.
Tenemos que hacer eso, pero con el suministro de agua y con la gestión de residuos acuáticos. Pero el suministro de agua está fragmentado y no es suficiente que las agencias individualmente lo hagan. Lo hacen y es importante que lo hagan, pero necesitamos, si quieren, un enfoque o un sistema más de cuenca, porque, por ejemplo, en California hay ciertos ríos que soportan distintos usos y asociaciones de usos y ciudades, sobre todo en el sur de California, que la California en el sur tenemos agua de distintas cuencas y se necesita que haya si quieren, una especie de plan de contingencia estatal de qué es lo que hay que hacer. Tenemos también otros sistemas de ayudas en marcha porque las agencias tienen que hacer un informe anual y déjenme que diga que ha sido algo muy bueno, pero la primera generación de los planes de gestión de agua de los años 85, 90, 95 no eran tan buenos, así que los planes son un negocio muy bueno para los consultores porque todas las ciudades tienen empresas consultoras que tienen que hacer este tipo de trabajos. Y en los primeros planes, pues, eran documentos vacíos, caros pero vacíos. Y esto gradualmente ha ido mejorando. La legislación, como he dicho ya antes, también ha exigido que haya más capítulos que gestionen contingencias y me gustaría ver en California que hubiese un capítulo sobre el cambio climático y cómo el sistema responderá y será responsable. Así que los planes de las agencias individuales son un primer paso muy útil, pero eso luego tendría que ser replicado o complementado con un plan estatal o de cuenca, ¿no?, regional. California tiene un plan quinquenal, pero solamente proyecciones y no... Operativamente, la pregunta es, ¿qué harías si hubiese una reducción del 20% de agua? Y esto no se trata en estos planes. Y la otra parte son las finanzas. O la financiación en California para los servicios privadas, las PUCs, hacen un informe sobre las necesidades futuras de financiación para estos servicios de agua privados en California. ¿Y cómo van a conseguir esa financiación? ¿Cuáles son las infraestructuras? ¿Qué coste van a tener? ¿Cómo van a conseguir esa financiación? Y ese informe se actualizó en el 2005 y en el 2015. Ojalá eso se hiciera para todas las agencias de suministro de agua en California, tanto las públicas como las privadas o con financiación privada. Así que hay más niveles que lo que hacen es mirar al futuro. Los gestores del agua tienen un trabajo muy difícil que hacer y responden a las situaciones actuales. Y si no hay tiempo o no hay dinero, normalmente se deja de lado la planificación. Y eso hay que hacerlo a nivel de las agencias individuales, pero también, si quieren, a nivel regional. Tiene que haber una planificación, no se puede dejar de lado. Aquí en España, ¿cómo lo podríamos...? I'll do it in English now to ease the exchange with Michael. Voy a cambiar al inglés para que Michael sigan. Tiene sentido planificar, pero también considerar los umbrales que tenemos en este sector. Por ejemplo, si pensamos en términos de la transformación digital del sistema, hay mucho debate sobre el smart metering. Si no hay incentivos inteligentes, ¿para qué? Si tenemos contadores inteligentes que me dan información en tiempo real de cuál es el consumo actual que hago de agua, pero al mismo tiempo se me carga la misma tasa que los demás que en esta sala, no es un incentivo para comportarme mejor. Salvo que arreglemos los distintos elementos, y por eso me refería a un fallo de gobernanza, si no arreglamos todos los elementos del sistema, esto no va a funcionar. Y como decía Michael, la mejor manera de gestionar las sequías es hacer algo cuando no hay sequía. La mejor manera de gestionar una sequía es ver cuáles son las preocupaciones que vamos a tener en el futuro. Y luego, con la incertidumbre del cambio climático, pues sabemos que básicamente tenemos que gestionar decisiones que tendrán que hacerse robustas en el proceso, pero nos enfrentaremos a mayores niveles de incertidumbre. Y esto va a ocurrir. En este país hay un debate sobre cómo el cambio climático va a afectar los patrones de la pluviometría en las distintas cuencas.
Cuando vemos los distintos informes, tenemos 5 informes con distintas opiniones, ¿no? Nunca he encontrado un economista que haya podido tomar una decisión dentro del contexto de datos perfectos. Y tenemos que tomar decisiones con datos imperfectos. Esto es algo que es así, es un hecho. Esto va a ocurrir, con lo cual sí que es crítico en centrarnos en los objetivos a largo plazo. Y yo creo que somos demasiado cortoplacistas. Todo lo que hacemos, incluso los medios de comunicación, cuando tenemos una sequía, todo el mundo está preocupado por la sequía, pero toda la información se presenta como algo meteorológico, nada más. Y esto aleja la atención del ciudadano, porque el ciudadano sabe que no tenemos nada que hacer. Piensa, es una cuestión divina, no hay nada que podamos hacer en cuanto a la pluviometría, pero podemos hacer muchas cosas en términos de reducir nuestras presiones en cuanto a los recursos hídricos. Sí, y hay algo que se puede hacer. El estado de Texas, cuyo gobernador ahora es secretario de Energía en el desastre de la administración Trump, hubo una sequía en Texas cuando él era gobernador y su respuesta oficial fue declarar un día para rezar por la lluvia. Así que el rezar es lo que se recomienda en algunos círculos políticos. Gonzalo ha mencionado el diseño de la pluviometría. Y esto es algo muy difícil. Hay mucha oposición. Hay más agua para mayor uso. Y la estructura de tasa del agua la he diseñado yo en Los Ángeles, que se ha utilizado con éxito desde el 93 hasta el año pasado. Y se consideraba como algo eficaz para promover la conservación del agua. Con los servicios privados, la Comisión de Servicios de California ha desarrollado una política de diseño de agua que a adoptar por todas las agencias. El problema, ¿es la política perfecta? No, sí, pero tiene esta noción de que si una ciudad, San Francisco o cualquier otra, quiere cambiar su estructura de agua, va a haber un debate político. Está bien, pero no hay una autoridad externa a la que pueda acudir y decir lo que estamos haciendo está recomendado y apoyado por esta autoridad. Es otro ejemplo de la necesidad de la conversación con el Estado sobre el precio del agua. Y porque sin ello no tenemos incentivos de cambio de comportamiento. Y yo creo que si cometimos un error cuando hablamos del nivel de tasas en vez de la estructura de las tasas de agua, porque el ciudadano piensa solo en, que se paga mucho por todo, pero no es el caso. Si vemos los ejemplos en los que empezamos a tener en España, donde se ha reducido el suministro algunas horas o algunos días, durante la sequía, de hecho, vemos que la gente va a pagar por agua de emergencia incluso hasta 500 veces más o 1000 veces más de lo que pagan cuando tenían un suministro regular a través de la red. Con lo cual tenemos que pasar estas ideas, ¿no? Transmitírselas al ciudadano y explicárselo. Y tenemos que gestionar el tema de la atribución del riesgo. Dar agua es dar riesgo. Y Malkiel decía, ¿quién va a pagar por las infraestructuras? Esto es una pregunta no solo para los estudiosos, sino que tienen que pensar en ello los ciudadanos. ¿Cómo vamos a pagar nuestras infraestructuras? La realocación de servicios y el mantenimiento de esas estructuras. El 40% del suministro y de las redes de tratamiento de aguas están llegando a su final de vida útil. ¿Qué vamos a hacer con ello? Comentaba Gonzalo del precio del agua. Por cierto, decía el profesor Hahnemann que Rick Perry se encomendó a Dios para que lloviera en Texas. Aquí se conceden medallas policiales a las vírgenes, o sea que en todas partes cuecen habas, profesor. Con respecto al precio del agua, porque quizás es una labor de concienciación que deberíamos hacer individualmente o incluso colectivamente. ¿Se está pagando el precio adecuado para el recurso que supone el agua en España, por ejemplo, o en California, por poner los ejemplos que tenemos más presentes aquí? Casi seguro que no. Hay dos factores. Uno es que el precio, sobre todo de los sistemas públicos, es lo que yo hablo, es un mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante. A ver,
Hay que comprender que las infraestructuras de agua, de hídricas, han vivido mucho tiempo y se han expandido de manera poco frecuente. Por ejemplo, tenemos un sistema de canalización. Las canalización van a estar ahí 60, 70, 80 años. Construyes una presa que va a funcionar, no sé, 100, 200 años. Tienes un acueducto, vale. No tienes... Bueno, tienes el mantenimiento, pero no hay una inversión de ampliación de infraestructuras. Es lo que falta. Así que quizás vas a construir un sistema robusto de suministro en, no sé, en Los Ángeles, en San Francisco. Se desarrollan estos sistemas y reservas que se construyeron en los años 20 y se siguen utilizando hoy estas infraestructuras, con lo cual son inversores poco frecuentes y muy caras. Entonces es normal que nos centremos en devolver el capital, el coste de esta inversión, ¿no? Mirar hacia atrás. Pero depende, si tenemos, no sé, unas necesidades que prevés para los próximos 50 o 20 años, si vas a tener que dar más capacidad con el reciclado de agua o conservación o desalinización, tendremos que pensar en el coste de los próximos aumentos del suministro. Y el precio en la mayoría de los lugares solo tiene en cuenta lo de atrás para devolver esa inversión y no anticipa los costes de los nuevos suministros que habrá que hacer en el futuro. Pero hay una manera en la que, esa es una manera en la que el precio no es el adecuado. Además, en la mayor parte de los casos nadie paga por el agua. El agua nos la da Dios gratuitamente. Pagan por lo que la infraestructura, la canalización y luego la electricidad, los químicos y los tratamientos de agua. Pero el agua en sí se ve como algo que nos lo da la naturaleza, que no cuesta, es propiedad del Estado o le pertenece a la gente, al pueblo, y por lo tanto el hecho de que sea escasa no queda reflejado en el precio del sistema. Allí donde el agua es escasa y las infraestructuras tienen que extenderse, los precios no reflejan esto. ¿Qué es lo que pasa con los precios que reflejan otros servicios como la electricidad? Y esto se tiene que reflejar también en el agua. Y en España es crítico pasar la idea de que la mayoría de los ciudadanos ignoran de lo que pagan en las tasas del agua, y somos responsables nosotros también. Los sistemas no son responsables, son los que gestionan el agua, los que tienen que comprometerse a dar más y mejor información sobre el agua. Pero hay otros problemas en España. Tenemos más de 80.000 municipios, más de 2.700 sistemas en España. Cada municipio tiene sus poderes jurídicos para regular. Y la mayoría de estas municipalidades están por debajo de 5.000 habitantes, con lo cual no son suficientes, no tienen la escala necesaria, no tienen los recursos financieros y humanos para funcionar adecuadamente. Y con este contexto lo que pasa es que es muy tentador, también porque no hemos resuelto esto a nivel nacional, es muy tentador utilizar los servicios de agua y de saneamiento para otras actividades con nuestros esquemas de financiación locales. Y por lo tanto lo que hacemos es introducir distintos cargas, tarifas o cargas por algo que tiene que ver con la emisión de residuos. Y todo esto está bien si se explica bien al ciudadano, pero no hay transparencia. Y en España lo que vemos es que, dependiendo de dónde vivas, puedes tener asimetrías de hasta 350% en el precio final del agua. Y no estoy diciendo que haya que tener una tarifa plana para todo el país, no sería adecuado económicamente, pero tenemos que poder tener una especie de una estructura común o principios comunes para el diseño de las tarifas que se apliquen. Y luego tener en cuenta que el agua no es exactamente lo mismo en cada lugar o que los tratamientos no son los mismos en cada lugar. Y si consideremos eso de manera local, podríamos introducir mayor transparencia en el sistema y mejoraríamos, por lo tanto, nuestra democracia. Sí, has sacado otro tema, que es no solo la fragmentación, sino el hecho de que tenemos muchos pequeños sistemas en ciudades o pueblos, sistemas o zonas rurales. Multitud de sistemas pequeños. En California, el 85%
de la población es servida por las 5 empresas eléctricas más grandes. El 85% de la población está suministrada por 180 empresas minoristas de agua en California. Hay razones por las que podemos transportar la electricidad con electrones a largas distancias, pero no puedes transportar a bajo precio, pero no puedes transportar litros de agua tanta distancia a precio bajo. Durante toda la historia de la humanidad, cuando hemos tenido un grupo de personas que viven juntas, ha habido un sistema de suministro de agua en ese sitio para ellos, para esa comunidad. Pero la electricidad, que no empezó hasta finales del siglo, hasta el siglo XIX, no se desarrolló y se podía, con los desarrollos técnicos, cubrir toda una región más fácilmente. Con lo cual tenemos multitud de sistemas locales de suministro de agua. Y muchos de ellos son eficaces, aunque tenemos los sistemas de cañerías y no que estoy diciendo que haya que quitarlas y ponerlas nuevas, pero en términos de personal, por ejemplo, se podría tener un personal de hidrología, ingeniería, que planifique y que pueda cubrir distintos sistemas, servir a distintos sistemas porque funcionan de manera sistémica. Y de la gestión que fuera separada, que no fuera separada porque sería ineficaz. Porque creo que en muchos casos tenemos mejor calidad de servicio si el mismo personal sirve a, 20 sistemas en vez de que cada sistema tenga su propio personal. Es crear sinergias. La cuestión ¿es posible hacer esto? Lo que me fascina sobre Inglaterra Irlanda es que antes de la privatización, hace una década antes de la privatización, se hizo una consolidación de los sistemas hídricos. Inglaterra tenía el mismo sistema fragmentado a su propia escala, como España, Estados Unidos u otros sitios, y el reto es cómo podríamos consolidar, ¿no? Y esta consolidación en Inglaterra fue tan importante como la privatización. Y la consolidación, que todo el mundo sabe que se ha privatizado el agua en el Reino Unido, pero el público no supo de este esfuerzo de consolidación, y eso está relacionado con la financiación y es parte del problema subyacente. Pero no quería dejar pasar un par de preguntas a cada uno que me llegan del público. Les ruego, por favor, brevedad en las respuestas. Esta es para el profesor Hahnemann. Este verano se detuvo el tráfico aéreo en el aeropuerto de Phoenix por el exceso de calor. ¿Qué consecuencias puede tener el cambio climático en la economía a corto plazo? A corto plazo, la amenaza del cambio climático es la disrupción de la producción. Es que no pueden, las fábricas tienen que cerrar o parar, el transporte pararse, los aeropuertos no pueden funcionar. Así que las consecuencias inmediatas son irrumpir las operaciones normales y también estrés en los sistemas de suministro eléctrico a la hora de suministrar electricidad en las horas pico, que es mucho más caro. Digamos, son las dos respuestas. Y también en el suministro de agua y la amenaza de irrumpir el suministro de agua que irrumpe la actividad económica. Como tú decías antes, ¿cómo se supera entonces el problema de la sequía? ¿Qué actores pueden ayudar? Bueno, yo creo que necesitamos a todos. Esa es la clave. La clave es que necesitamos, cuando he dicho que hay una falla de gobernanza, no he dicho una falla de gobierno. El sector público tiene su responsabilidad, pero aquí tenemos que aprovechar el valor añadido de todos los actores de la sociedad. La sociedad civil, los ciudadanos, tenemos que asumir una parte en esta discusión. Insisto que no somos suficientemente conscientes de las implicaciones de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo productivo. Tenemos que encontrar sinergias definitivamente entre el sector público y el sector privado, aprovechar lo mejor de cada uno de esos sectores y no entrar entonces en la discusión en formato referendo. No es tanto una discusión sobre si uno u otro, sino la discusión de segunda derivada, y es cómo hacemos para garantizar que eso funciona. Y esto normalmente es en presencia de buenos principios de regulación y con una exigencia fundamental de transparencia, rendición de cuentas y compromiso por parte de los agentes corporativos con el interés general.
Pero creo que es fundamental que asumamos que todos tenemos responsabilidad en esto. Es muy importante eso que dices, Gonzalo, la reflexión individual, ¿verdad? De que cada vez que abrimos el grifo o cuando nos subimos al coche en vez de coger el transporte público, tiene un coste. Y eso, al fin y al cabo, redunda en detrimento de todos. Así que quizá deberíamos aplicar individualmente el artículo 155 al problema de la sequía y del cambio climático. Gonzalo de la Cámara, profesor Hahnemann, muchísimas gracias a los dos. Espero estar con nosotros.